Era como un hombre que se despertó demasiado temprano en la oscuridad, mientras los otros todavía dormían. Sigmund Freud. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, una pequeña aldea italiana en la región de la Toscana, ciudad de Florencia. Da Vinci nació previo al matrimonio de sus padres, Piero y Caterina, por lo que fue considerado hijo ilegítimo, padeciendo todas las desventajas de serlo, de acuerdo a la época. Era zurdo y solía escribir en espejo, es decir, de derecha a izquierda. Una técnica que se cree utilizaba para proteger sus ideas. A los 14 años, fue aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, en Florencia. Allí, aprendió pintura, escultura y técnicas mecánicas. Y aunque Leonardo produjo pocas pinturas a lo largo de su vida, las que creó son consideradas verdaderas obras de arte. No solo fue un brillante artista, sino también un inventor adelantado a su tiempo. Aunque muchos de sus inventos no se construyeron en vida, sus bocetos muestran una mente futurista. En sus cuadernos, algunos de sus inventos no llevados a cabo fueron, por ejemplo, una máquina voladora que consistía en una especie de hélice giratoria, que aunque nunca voló, anticipó la invención del helicóptero siglos después. Diseñó un paracaídas en forma piramidal, que aunque no fue probado en su época, en el siglo XXI se realizó un experimento con su diseño, y demostró ser funcional. Creó un diseño para un traje de buceo de cuero, que permitía respirar bajo el agua mediante tubos conectados a la superficie. Después de presenciar la peste negra en Milán, Leonardo propuso una ciudad con calles más amplias, sistemas de alcantarillado y mejor ventilación para mejorar la higiene y calidad de vida. Realizó bocetos a algo similar a un tanque de hoy en día. Tenía forma circular con una serie de cañones dispuestos alrededor, protegidos por una cubierta blindada. Diseñó una ballesta de alrededor de 27 metros de largo, que debía ser montada sobre ruedas y operada por varias personas. El propósito era lanzar piedras o grandes proyectiles a largas distancias.
Estos inventos y muchos otros más fueron redescubiertos siglos después y se acercan sorprendentemente a tecnologías modernas. Dale like y suscríbete para más historias. Los botones están debajo. Sigamos con la vida de Leonardo, quien inmortalizó a la Mona Lisa. O sea, a mí. Leonardo fue un estudioso incansable de la anatomía humana. Disecó cuerpos humanos para comprender cómo funcionaba y produjo cuadernos llenos de dibujos anatómicos que siguen siendo impresionantes por su precisión. Sus dibujos de fetos, músculos y órganos internos se adelantaron a su tiempo. Sus estudios sobre el corazón fueron tan detallados que algunos aspectos de sus observaciones no se comprendieron completamente hasta siglos después. Sus cuadernos anatómicos están llenos de dibujos minuciosos acompañados por notas escritas en su característica escritura especular. En uno de sus estudios sobre el corazón, Leonardo explicó con precisión cómo la válvula aórtica funcionaba para evitar el retroceso de la sangre, un descubrimiento que no fue reconocido por la comunidad médica hasta el siglo XX. Realizó dibujos con increíble exactitud del proceso del embarazo en una mujer. Su dibujo del útero y el feto es una de las representaciones anatómicas más famosas de la historia. Un estudio que destaca es el del feto en el útero, donde dibujó con precisión al bebé antes del nacimiento. Estos dibujos no solo son anatómicamente correctos, sino también emocionalmente impactantes. Investigó las funciones del cerebro, los nervios y el sistema sensorial. Fue uno de los primeros en sugerir que los sentidos estaban controlados por el cerebro, y no por el corazón, como se creía popularmente. También estudió la proporción externa del cuerpo humano. Esto culminó en su famoso dibujo de El hombre de Vitruvio, basado en los escritos del arquitecto romano homónimo, donde muestra cómo las proporciones del cuerpo humano están relacionadas con las formas geométricas perfectas, el círculo y el cuadrado. Leonardo vivió en una época profundamente religiosa, y muchas de sus obras, como La Última Cena y La Virgen de las Rocas, tratan temas religiosos. Sin embargo, su enfoque científico y su obsesión por la observación lo alejaron de las creencias dogmáticas. Y aunque no era abiertamente antirreligioso, sus estudios científicos a menudo chocaban con la visión tradicional de la Iglesia. No hay evidencias de que Leonardo haya sido devoto de ninguna religión en particular. Sus escritos sugieren que tenía un enfoque más racional y filosófico hacia la vida y el universo. Su frase, "El más grande engaño que sufre el hombre es por sus propias opiniones", podría reflejar su escepticismo hacia las verdades absolutas y su búsqueda incesante de la verdad a través de la observación y la ciencia. Pocas mentes han cambiado el curso de la historia como la de Leonardo da Vinci. Pintor, arquitecto, ingeniero, científico, anatomista, filósofo, músico e inventor. Un verdadero genio del Renacimiento que vivió 67 años. En 1516, con 64 años, Leonardo fue invitado a Francia por el rey Francisco I. Era un retiro soñado para uno de los hombres más brillantes del Renacimiento. El rey tenía una gran admiración por Leonardo. Consideraba al artista casi como un padre, y frecuentemente consultaba con él sobre arte y ciencia.
Leonardo, que aunque ya no podía pintar como antes, debido a una parálisis en su mano derecha, aún diseñaba máquinas y compartía su sabiduría con jóvenes artistas. El 2 de mayo de 1519, Leonardo da Vinci falleció a los 67 años en su hogar en Clos-Lucé. En su testamento, Leonardo dejó la mayor parte de sus pertenencias a su fiel asistente y amigo, Francesco Melzi, quien fue el encargado de custodiar y preservar muchos de los cuadernos y estudios de Leonardo, que luego serían cruciales para comprender a este genio. La muerte de Leonardo marcó el fin de una era, pero su influencia continuó viva. Desde sus obras maestras, como La Gioconda y La Última Cena, hasta sus cuadernos de ingeniería y ciencia, dejó un legado que definiría la creatividad humana durante siglos. Leonardo da Vinci fue más que un artista o un inventor. Fue un visionario que miró el mundo de una manera única. Aunque su vida terminó hace más de 500 años, su espíritu sigue vivo en cada pincelada, en cada diseño, en cada idea que inspiró. Su muerte nos recuerda que el tiempo es finito, pero el legado de un genio puede ser eterno. Da Vinci una vez dijo, así como un día bien aprovechado trae un día feliz, la vida bien utilizada trae una muerte feliz.